¿Sí sabes que ya es Navidad? ¿Sí? ¿Sabes cómo sé que es Navidad? Porque la Navidad es una época de milagros. Y yo ya ayer recibí mi milagro. Y yo estoy contento, estoy feliz. Un aplauso a Dios. Y es una época de milagros porque lo que festejamos es el milagro más grande de toda la vida. El milagro que de hecho comienza a originar otros milagros. Y de eso vamos a hablar hoy. El milagro es Dios con nosotros, Dios hecho carne, Jesús llegando a la humanidad. Y eso es lo que festejamos en la Navidad. De hecho, es la fiesta más relevante para la iglesia de Cristo porque es el aniversario del fundador, ¿no? Es cuando nació nuestro Señor Jesucristo, el fundador de la iglesia. Y es una época que nosotros abrazamos y tomamos y tenemos con mucha expectativa. Yo sospecho que esta Navidad va a ser de las más especiales que mi familia va a vivir. Y mi oración para ti es que sea de las más especiales para tu familia. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Yo te pido que tú hables a nuestros corazones, Señor. Revélanos más y más el verdadero sentido de lo que es vivir, recordar y celebrar la Navidad, el nacimiento de tu Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para estudiar acerca de la Navidad, tomamos la Biblia. Y en la Biblia encontramos los 4 evangelios que narran acerca de la vida, la enseñanza y la obra de Jesucristo. Un evangelio es un estilo literario único. Es mucho más que una biografía. Sí, es una biografía porque incluye la descripción de la vida de Jesucristo, pero va más allá porque está llena de enseñanza y de símbolos acerca de quién es Jesucristo y quién es Dios, mostrado a nosotros por Jesucristo siendo Dios. Y entonces tenemos los 4 evangelios que nos hablan acerca de la Navidad. Lo interesante es que el Antiguo Testamento comienza a hablar también acerca de la Navidad. Por ejemplo, Isaías 7 nos da la profecía y dice, Isaías es un profeta que vivió 700 años antes de Cristo y fue quien dijo, esta señal le será dada, una virgen concebirá. Y en el capítulo 9, Isaías dijo, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y su nombre será Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es Jesucristo. En Amós también habla acerca de que de Belén Dios levantaría al Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero en los evangelios ya está más puntual lo que es la narración. Comienza con el evangelio de Mateo. Mateo es el primer evangelio de los 4 y Mateo es un judío que escribe a judíos. Y el evangelio de Mateo es muy interesante porque nos da la perspectiva del nacimiento de Jesús, la perspectiva de José, el esposo de María. Y porque narra acerca de los sueños que tiene José para tomar a María como esposa y para ir a Belén, y luego habla acerca de los magos de Oriente y luego habla de los sueños para salir huyendo a Egipto, y es la perspectiva de José que nos presenta Mateo. Luego viene el evangelio de Marcos. Marcos no narra la Navidad o el nacimiento de Jesucristo. Él entra directamente con Juan el Bautista y comienza a narrar la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Luego está el evangelio de Lucas. Lucas es el evangelio más completo de todos y da una narración bien detallada acerca del nacimiento de Jesucristo. Es interesante porque Lucas era un médico. Un médico siempre es un investigador. Y Lucas hizo su investigación y yo interpreto que pudo platicar con María porque ahora, siendo Mateo la perspectiva de José, ahora Lucas pone la perspectiva de María y narra la anunciación del ángel a Zacarías, que estaba anunciando también el nacimiento de Juan el Bautista, y luego la anunciación del ángel a María. Y luego cómo llegan los pastores ya en el momento del nacimiento y comienza ahí a narrar Lucas. Pero hoy me quiero detener en el evangelio de Juan, el 4 evangelio. Juan es un evangelio diferente a los otros 3. Los otros 3 son muy similares, se le llaman evangelios sinópticos porque tienen una estructura muy similar. Pero el evangelio de Juan es diferente
porque es escrito por un profeta, el profeta Juan. Juan es el que escribió el último libro, que es el libro de Apocalipsis. A lo mejor lo has oído, ¿no? A lo mejor has oído películas como Armagedón y cosas así que hablan de los últimos. Es el libro de Juan. Juan es un profeta bien profundo. Y Juan escribe el evangelio, pero es un evangelio poético. Es un evangelio profundo. Es un evangelio profético. Y yo quiero que lo analicemos porque también habla acerca del nacimiento de Jesucristo. Entonces abre tu Biblia en Juan capítulo 1 o prende tu Biblia ahí en el teléfono o nada más levanta tus ojos, ahí lo van a poner en la pantalla y vamos a comenzar a leer y analizar porque queremos encontrar el sentido de la Navidad. Y comienza el evangelio diciendo, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Otras traducciones dicen el verbo y la palabra es lo mismo. Y lo que se está refiriendo Juan cuando habla de la palabra o el verbo es a Jesucristo. Pero el concepto para la audiencia en ese entonces está hablando de aquel que le da sentido a todo. Aquel que le da sentido a todo, que es Dios. Y es el mismo Jesucristo. Aquel que le da sentido a todo, dice Juan, en el principio, aquel que le da sentido a todo ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Versículo 2. El que es la palabra existía en el principio con Dios y Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Y entonces empieza aquí con un concepto increíble porque está hablando de Jesucristo, el verbo encarnado. Dios, que Jesucristo siendo desde el principio, Jesucristo con Dios creando todas las cosas. Y aquel que creó todas las cosas ahora viene a la creación. Ese es el milagro de la Navidad. Continúa diciendo el versículo 6, Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeren por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Esa es la Navidad. La llegada en Belén de Jesucristo y el bebé Jesús puesto en un pesebre. ¿Te imaginas? O sea, ¿qué concepto? El Dios del universo, el que hizo todo, decidió llegar a Belén, una aldea insignificante, en un establo, porque no hubo lugar en el mesón. Y el bebé fue puesto en un pesebre. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo con todo esto? O sea, es comunicación de Dios para nosotros y hay un sentido profundo. ¿No te habla de accesibilidad del pesebre? Los pastores que eran, por decirlo así, en la sociedad judía, el campesino, el de menor nivel socioeconómico, ellos fueron los que fueron enviados a visitar al bebé Jesús. Porque ¿quién no se puede aproximar a un establo, a un pesebre? Accesibilidad del Dios creador. Versículo 18. Vino al mismo mundo que él había creado. Esto es lo increíble. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Y fíjate el versículo 12. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, ya está hablando aquí de ti, de nosotros. ¿Sabías que la Biblia habla de ti? Y algunos ya están despertando, ¿no? Habla de mí. Aquí estás tú en el versículo 12. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Y en el versículo 14 resume Juan este comienzo de su evangelio. Entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Este es el milagro de la Navidad. Este es el milagro más importante que jamás ha existido. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios, el Verbo, se hizo carne. Y a lo mejor tú has escuchado de esto y lo crees. Quizá algunos dicen, pero ¿cómo es esto? ¿O para qué es esto? Déjame contarte una historia verdadera.
No sé si has escuchado de Minnesota. Minnesota es un estado que está al norte de los Estados Unidos y es un estado que pasa inviernos bien duros. Y narra esta historia de una familia en la época de Navidad. De hecho, era el día 24 de diciembre, estaban por celebrar Navidad. La casa de esta familia estaba a las afueras de la ciudad, en una zona rural. De hecho, era un rancho en donde estaban viviendo y estaba la casa bien adornada, bien preparada para la Navidad. Estaba el fuego, porque hacía mucho frío afuera, estaba la ventisca del invierno, estaba el árbol de Navidad y las luces y el aroma de la comida de Navidad. Ya olía a pavo y a romeritos, no sé qué se te antoje a ti en Navidad, ¿no? Pero bacalado, ¿qué es lo que comes, no? Pero ya olía así la Navidad. La familia era compuesta del papá, la mamá y una hija de edad universitaria. Y el ambiente era perfecto para la Navidad. Pero la esposa estaba triste, porque el esposo, aunque era un buen hombre, no creía en Dios. Y la esposa estaba por salir con la hija a la iglesia, para ir al servicio del 24, antes de regresar a celebrar la Navidad. Y había invitado al esposo, y el esposo le dijo a la esposa: ¿sabes qué? Es que yo no le encuentro sentido que Dios se haya hecho hombre. No le encuentro sentido, no lo creo. No veo por qué. Pero era un buen hombre y le dijo: vete tú con tu hija a la iglesia y cuando regresen aquí celebramos la Navidad. Y entonces se fue la hija, la mamá, y salieron a la iglesia y el papá se quedó ahí en casa, se preparó un rico chocolate caliente, se sentó al lado de la fogata, sacó un buen libro mientras estaba esperando a su hija y a su esposa. Y de repente, estando leyendo afuera ya la noche y la brisa y el frío, y de repente escuchó atrás de él en la ventana un toc. Y volteó, no vio nada. Y siguió leyendo y volvió a escuchar toc, toc. Y volteó y se le hizo muy raro. Pero tampoco lo volvió a ignorar. Y entonces volvió a escuchar toc, 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 toc. Y entonces dijo: no, eso está raro. Y se paró y fue a la ventana y se dio cuenta que había unos pajarillos minúsculos que estaban tratando de entrar a la casa, como que veían la luz, no veían el vidrio y se estaban dando topes con el vidrio, tratando de buscar refugio de la tormenta, del frío que había allá afuera. Y entonces este buen hombre se compadeció de los pájaros y se le ocurrió: tengo el granero. Y entonces se puso la chamarra, sus botas, sus guantes, su bufanda, salió ahí a la ventisca de invierno y abrió las puertas del granero de par en par, un granero enorme. Prendió la luz y dijo: ya está la luz, ya está el granero, fácil, los pájaros van a entrar. Y entonces se hizo a un lado, pero vio la escena y los pájaros seguían tratando de entrar a la casa cerrada y no iban al granero. Y entonces se trató de acercar y nada más volaban, pero no lo lograba. Se metió y sacó una escoba y entonces trató con la escoba de medio arriarlos al granero, sin suerte. Se volvió a meter a la casa y sacó una manta. Y entonces se puso con la manta entre la ventana y los pájaros para tratar de empujarlos al granero, y lo único que logró es espantarlos y los pájaros salieron volando y desaparecieron. Y entonces este hombre pensó: qué lástima, qué pena por estos pájaros. Y dijo dentro de sí: si tan solo yo pudiera ser por un momento un pájaro. Y en ese momento él solito se predicó el evangelio. Y en ese momento recordó las palabras que le había dicho a su esposa: no le encuentro sentido de que Dios se haya hecho hombre. Pero viendo esa escena se dio cuenta de la razón por la cual Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Porque tú y yo éramos como esos pájaros perdidos en el frío y no encontrábamos el rumbo y no entendíamos el rumbo hasta que Dios se hizo hombre y llegó a un lugar vulnerable, un pesebre. Y entonces comenzó a mostrarnos quién es Dios y nos empezó a mostrar el rumbo hacia ese lugar de refugio. Dios se hizo hombre. ¿Me ayudas con la presentación? Dios se hizo hombre. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios se hizo hombre? ¿Por qué la palabra se hizo hombre? Porque tú y yo necesitábamos ayuda. Y yo veo tres cosas muy impactantes y muy puntuales que explican, y no son las únicas cosas, que explican por qué Dios tuvo que llegar
tuvo que hacerse hombre. Primero, porque nosotros necesitábamos un maestro. Juan dice, Juan 1:1, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea, Dios llegó con nosotros en forma de hombre. Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Y Jesucristo, siendo Dios, nos mostró a Él mismo, nos mostró a Dios. Y entonces tú y yo necesitamos un maestro para conocer a Dios, para conocer cómo es Él, cómo ama, cómo vive, cómo relacionarnos con Él, para mostrarnos el camino a ese lugar de refugio, porque no entendíamos y estábamos extraviados y necesitábamos a alguien que nos comunicara. En ocasiones pensamos que tú y yo ya entendemos a Dios, ya conocemos a Dios. Pensamos, no, yo ya tengo a Dios bien hecho, ¿no? Ya lo metí a una cajita, ya le conozco todos los lados a Dios, yo sé todo lo que hay que saber de Dios. ¿En serio? ¿Ya sabes todo lo que hay que saber de Dios? Del Dios que hace galaxias, universos que se están creando, que todavía no encontramos la profundidad. Apenas acabamos de llegar a Marte. Marte está a tiro de piedra. ¿No? Tardó 15 años en llegar hasta acá. O sea, comparado con las galaxias, y de repente nosotros pensamos, es que yo ya conozco a Dios. Y sabes que lo que tú y yo conocemos de Dios no ha sido lo que nosotros hemos descubierto. No es como, a lo mejor eres veracruzano y dices, es que con una escalera muy grande y otra chiquita, ya subí al cielo y ya conozco a Dios. No, lo que tú y yo conocemos de Dios, ¿sabes qué? ¿De dónde lo conocemos? Del mismo Dios que llegó y se hizo hombre. Y por eso leemos los evangelios y conocemos más acerca de quién es Dios. Jesús dijo, Dios es amor. Y sabemos que Dios es amor por lo que Jesús hizo, pero también por lo que Jesús demostró. En una ocasión había un leproso en una aldea. Un leproso, o sea, la lepra era una enfermedad incurable en esa época. Y era una enfermedad que atacaba la piel y los nervios, se caían a pedazos parte del cuerpo. Y lo que hacía la comunidad, como era incurable para no contagiar, es que lo sacaban de la aldea. Y ese leproso tenía que ir gritando, leproso, leproso, para que todo el mundo se quitara del camino. Nadie lo podía tocar. ¿Cuánto tiempo tú pasas sin que alguien te toque? Hoy en la mañana me han dado muchos abrazos. No, yo creo que estoy adelgazando de tanto abrazo. Me encantan los abrazos. Pero de repente piensa en este hombre, años sin que nadie lo tocara. ¿Te imaginas lo que hace eso? Desechado, con enfermedad, con dolor. Y entonces pasó Jesucristo y el leproso dijo, Jesús, ten compasión de mí. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Que me sanes. Y Jesucristo se acercó y lo tocó. Y dijo, sé sano. Y en ese instante sanó el leproso. O sea, lo tocó. Nadie tocaba un leproso. Y aquí está Dios diciendo, yo te toco. Yo creo, o sea, ese hombre fue sano de la lepra en el instante. ¿Te imaginas el alivio? Pero yo creo que el toque físico sanó en lo profundo de su corazón heridas tremendas. Conocemos a Dios por cómo Jesucristo caminó, lo que habló, cómo se comportó y cómo nos amó. Porque Jesucristo nos demostró para qué vino Dios. Él vino en un lugar accesible, pero Él tenía el camino marcado desde que nació. Y el camino era la cruz. Y el bebé creció en favor, en estatura, en sabiduría. Se hizo hombre, caminó una vida santa alrededor de pruebas similares a las nuestras, pero Él fue sin pecado y Él llegó a la cruz y entregó su vida en la cruz por nosotros. ¿Verdad que conocemos más acerca de Dios cuando conocemos más y más y leemos y entendemos más a Jesucristo? Por eso la palabra se hizo hombre. Ahora, nadie se salva con conocimiento. Es bueno el conocimiento, pero nadie se salva con conocimiento. Pero el conocimiento, el conocer a Dios, el conocer a Jesucristo nos ayuda a acercarnos para recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Como ese leproso que escuchó acerca de Jesucristo y seguramente escuchó, he aquí uno que se dice hijo de Dios, he aquí uno que sana, que camina sobre el agua, que para las tormentas. Y el leproso entonces se acercó por el conocimiento y experimentó y recibió todo lo que Jesucristo tenía para él.
necesitábamos un maestro. Mira lo que dice Lucas 2:29. Narra un pasaje cuando el bebé Jesús de 8 días de edad fue llevado al templo para ser presentado, costumbre judía. Y ahí se encontró con el profeta Simeón. Simeón había estado orando, intercediendo por un Salvador. Y en cuanto vio a José, a María y al bebé Jesús, se acercó, abrazó al bebé y dijo estas palabras: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. Y mira lo que dice: he visto tu salvación. De ahí tomamos el tema de la cantata de esta Navidad. He visto tu salvación. O sea, él estaba viendo al bebé Jesús. Todavía no veía cómo iba a sanar leprosos, cómo iba a caminar en la cruz, cómo iba a morir por nuestros pecados, cómo iba a resucitar. Le bastó ver la promesa en la forma de un bebé. Y dice después: la que preparaste para toda la gente. ¿Tú eres gente? ¿Sí? No hay ningún marciano acá, gente. Bueno, está preparada para ti esta salvación. Y mira lo que dice: Él es una luz para revelar a Dios a las naciones. Jesús vino a revelarnos a Dios y es la gloria de tu pueblo Israel. Necesitábamos un maestro. Por eso la palabra se hizo carne, se hizo hombre. También necesitábamos un campeón, porque nos estaban dando una golpiza a la humanidad increíble. Y Dios envió a un campeón para derrotar a aquel que nos estaba dando esa paliza. Juan 1:4 dice: la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Jesús es una luz inapagable. No hay manera de apagarla. Y cuando tú y yo recibimos a Jesucristo, tenemos esta luz y nada lo puede apagar. Necesitábamos un campeón. Y quizá tú necesitas un campeón en esta Navidad, porque te están dando una paliza tremenda. A lo mejor estás en algún hábito y no te puedes librar. A lo mejor estás en una situación que no puedes salir, no entiendes el camino y necesitas un campeón. En una ocasión Jesucristo le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y la ley dice que esa mujer debía haber sido apedreada. Y entonces los religiosos le trajeron a Jesucristo para probarlo, la mujer sorprendida en adulterio. Y entonces Jesucristo dijo: está bien, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y uno a uno se fueron yendo sus acusadores. Y de repente volteó Jesús y le dijo a la mujer: ¿y los que te acusaban? Y dijo: ya no hay ninguno. Y Jesús, el único que tenía todas las credenciales para apedrearla, dijo: ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Trató con el pecado, porque después le dijo: vete y no peques más. Ese es Dios. Dios es un perfecto balance entre gracia, perdón, misericordia y justicia y verdad. Vete y no peques más. ¿Te imaginas lo que le hubiera sucedido a esa mujer si no hubiera estado Jesucristo ahí? Pero llegó su campeón. Y tú y yo necesitamos un campeón. En esos momentos difíciles, en esos momentos de prueba, en esos momentos que decimos: no sé qué va a ocurrir, y recurrimos a nuestro campeón. Yo de chiquito jugaba un juego que había un montículo y estaban todos los niños, y se subía uno al montículo y era el rey de la colina, el rey del monte. Y entonces los demás trataban de subirse para quitarlo de ahí, lo jalaban y pellizcos y mordidas y patadas, y el que prevalecía allá arriba decía: yo soy el campeón de la colina. Jesucristo es nuestro campeón, porque Jesucristo subió al monte Calvario y derrotó a todos nuestros enemigos. Él venció a la muerte, Él venció al pecado que nos esclaviza, y Él venció a Satanás. Él es nuestro campeón. Por eso la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, porque necesitábamos un campeón y seguimos necesitando un campeón, porque Jesucristo está accesible. Un maestro, un campeón, y también necesitábamos un salvador, porque el hombre no se puede rescatar a él mismo.
Tú y yo no nos podemos rescatar a nosotros mismos. Es como si alguien estuviera en la cárcel y se está asomando hacia afuera y hay unos barrotes gruesos, y cuando saca las manos nada más ve los grilletes colgando y enseña los pies y también están los grilletes ahí, y le grita al de afuera: rescátame. Y el de afuera lo voltea a ver todo encadenado y dice: sal tú solito. Y el de adentro dice: es que no puedo, necesito a alguien que me salve. Y así estaba el hombre. Y así estamos nosotros. La Biblia dice que todos estamos en pecado. Amor, tú dices: sí, pero mi pecado no es muy grave. Mira, no importa, pecado es pecado. Y la paga de pecado es muerte. La Biblia dice: aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces, si es mentiroso, pues ya tiene pecado y ya todos tienen pecado, ¿no? Todos tenemos pecado. Y el pecado exige un pago. Y el pago del pecado es la muerte. Y empieza a tener sentido, porque aquel bebé que nació en Belén creció a un hombre que vivió una vida justa. Y el hombre justo fue a la cruz, y el justo murió por los injustos. A nosotros no nos alcanzaba para pagar, pero a Jesús sí. Y Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo porque yo los amo, porque yo tengo riquezas, porque a mí sí me alcanza y yo decido morir por ellos. Y entonces mira lo que dice Juan 1:12: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahí en la presentación donde estábamos, le dio el derecho de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Y entiende esto, porque vamos a hablar de creer y recibirlo. Pero lo que nos está diciendo aquí Juan es que si nos da derecho de ser hijos de Dios al creer y recibirlo, es que antes no éramos hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando creemos y recibimos a Jesucristo. Porque Dios creó a Adán y Eva para tener una familia. Pero el primer hombre desobedeció. El primer Adán perdió ese derecho. Derecho para los abogados. Derecho. Perdió ese derecho de ser hijo. Pero Jesucristo, el autor de Hebreos, Pablo, le dice el segundo Adán, así le dice a Jesucristo. El primer Adán la perdió, pero el segundo Adán, cumpliendo toda la ley durante su vida, fue a la cruz y recuperó para nosotros lo que habíamos perdido. Cuando tú y yo creemos y lo recibimos, ahora tenemos el derecho. O sea, se nos hace un acta de nacimiento en el cielo. Se escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y en el acta de nacimiento dice: Alberto, hijo de Dios. Órale, qué suave. Porque como hijo de Dios yo puedo entrar a la recámara de mi Padre celestial y pedirle, no importa el problema. Yo puedo decirle: Señor, ayúdame, rescátame, líbrame, protege a los míos. Derecho de ser hijos de Dios. Pero aquí está la clave: creer en Él y recibirlo. El leproso había escuchado de Jesucristo, había creído en Él, pero cuando se acercó, recibió todo de Él, ese milagro, ese toque. Y es eso, déjame ilustrarte de esta manera. Yo creo que Dios nos hizo con un hueco en el corazón, y por eso el hombre siempre está en búsqueda. Tú puedes ir a cualquier lugar del planeta, a cualquier época aquí en Puebla, y el hombre está en búsqueda. Y digo hombre con H mayúscula, o sea, el género humano, hombre y mujer. Estamos en búsqueda continuamente. ¿Por qué? Porque tenemos un hueco en el corazón. Y entonces queremos llenarlo con posesiones, o queremos llenarlo con relaciones, o queremos llenarlo con posiciones. Y quiero ser gerente, y quiero ser jefe, y quiero ser director, y no está mal eso, pero muchas veces lo estamos haciendo porque tenemos un hueco y queremos más y más y más, y aunque tengamos todo eso, seguimos igual de huecos, de vacíos. Porque escucha esto, el hueco que tú y yo tenemos en el corazón, Dios lo puso ahí, y el hueco tiene la forma de Jesús, como un rompecabezas, y solamente Jesús cabe perfectamente en este hueco que hay en nuestro corazón. Y cuando nosotros creemos y lo recibimos y lo colocamos en nuestro corazón, llena ese hueco. Somos hechos hijos de Dios, pero de repente ya tenemos identidad, porque ya no somos extraños ni esclavos, ahora somos hijos y coherederos. Tiene sentido nuestra vida, podemos orar y ganar nuestras batallas y vivimos en plenitud.
necesitábamos un maestro, un campeón y un salvador. La palabra se hizo hombre. Y cuando tú y yo participamos de Jesucristo, Dios con nosotros, se nos da varias cosas. Voy a mencionar 3, hay muchísimas cosas que se nos da. Pero una cosa que se nos da es el conocer. Conocemos a Dios y somos conocidos por Él. El conocer a Dios, porque ¿sabes qué? Al conocer a Dios se nos da la habilidad de relacionarnos con Él. Tú no te puedes relacionar con alguien que no conoces, ¿sí? ¿Tu mejor amigo lo conoces bien? Sí, si no, no sería tu mejor amigo, ¿no? ¿Tu esposa la conoces bien? Yo a la mía re bien. Y tenemos una buena relación. Igual con Dios, entre más conozcamos a Dios, más fuerte va a ser nuestra relación con Él. Y se nos ha dado el conocerlo. Yo recuerdo hace 27 años, yo empecé a conocer más de Jesucristo. Había oído de Jesucristo toda mi vida. Pero de repente me platicaron más y empecé a conocerlo, a leer la Biblia y vino un entendimiento nuevo. Como una revelación fresca y me enamoré de Dios. A tal grado que dedico mi vida a hablar de Dios. Relacionarnos con Dios y también el privilegio de representarlo a Él. Porque Jesucristo murió en la cruz, resucitó al tercer día. Estuvo con sus discípulos y subió al cielo. Y antes de subir al cielo le dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso era Israel, ¿sí? Todas las naciones era México, o sea, vinieron hasta México con el tiempo y aquí a Puebla y tú y yo hemos recibido el Evangelio. Pero tú y yo somos representantes de Jesús. Esta Navidad tú vas a estar ahí con tu familia. ¿Y quién le va a poner el tono de la Navidad a tu familia? Pues tú. Si tú eres representante de Él. ¿Y cómo le puedes poner el mejor tono de la Navidad? Entre más conozcas a Jesús. ¿Por qué vino? ¿Para qué vino? Su amor, su pasión. Y entonces vas a poder representarlo mejor. Y tomar a tu familia en ese momento de comida y de regalos y de alegría y decir, vamos a hacer una oración, vamos a darle lugar de honor a Dios, vamos a poner el verdadero tono de esta Navidad. Somos representantes. También se nos da una autoridad recuperada, porque el hombre había perdido esa autoridad. Dios hizo al hombre para gobernar en la tierra, pero perdió esa autoridad. Y Jesucristo recuperó esa autoridad, le arrebató, dice la Biblia, esas llaves que nos habían sido quitadas y nos las dio. Y ahora tú y yo podemos hacer retroceder las tinieblas. Y hay una guerra espiritual, pero tú y yo podemos orar en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice que no hay otro nombre sobre el nombre de Jesucristo. Es el nombre que tiene más autoridad. Toda autoridad se ha sido dada a Jesucristo. Y Jesucristo dijo, vayan y oren en mi nombre. O sea, nos delegó la autoridad, nos dio la estafeta. Y tú y yo podemos tomar la estafeta y poder enfrentar todos y cada uno de los retos, de los problemas, de las dificultades. Ahora sí que es como un partido de béisbol. ¿Sí? Tú tienes la autoridad para ponerte ahí con el bat y no importa lo que el pitcher te mande. Te manda una curva, tú tienes la autoridad para batearla. Te manda una recta, tú tienes la autoridad para batearla. Te manda una, no sé cómo se llamen, y tú la bateas. Tenemos esa autoridad. No importa lo que te piche la vida. No importa lo que te mande la vida. Tenemos el conocimiento, tenemos la autoridad y también tenemos el perdón y la libertad. Porque ¿sabes qué? Cometemos errores. ¿Verdad que sí cometemos errores? ¿Sí? Los jóvenes un poquito más, pero todos cometemos errores, ¿no? ¿Verdad que cometemos errores? Sí. Si tú no cometes nunca errores, ya no tienes que venir aquí. Estás exento. Vete directo al cielo, ¿sí? Pero para todos los demás aquí nos vemos. ¿Verdad que cometemos errores? Pero tú y yo tenemos una entrada al trono de la gracia por los méritos de Cristo en la cruz. Y hay perdón para nosotros. Nos equivocamos, nos arrepentimos con Dios y Él nos perdona en base a los méritos de Cristo. Y hay libertad. No importa qué tan esclavizado o encadenado puedas estar. El otro día me vino a ver una persona y está esclavizado por la pornografía y tiene un vicio por la pornografía y está destruyendo su vida y su matrimonio por ese vicio. Y veíamos que él, parece algo más fuerte que él, pero no es más fuerte que Dios. Y Dios lo está liberando y está batallando y está peleando, pero Dios lo está liberando.
Él nos da perdón y nos da libertad, y entonces podemos vivir en paz y alegría. Paz y alegría. Pero te voy a dar una definición de paz para el cristiano. La paz para el cristiano no es la ausencia de problemas. ¿Verdad que hay problemas? ¿Verdad que hay problemas? La paz para el cristiano es la presencia de Dios en medio de los problemas. La presencia de Dios en medio de la tormenta. En ocasiones Dios decide calmar la tormenta, pero en ocasiones Dios decide no calmar la tormenta, pero calma nuestro corazón en medio de la tormenta. Y esa es la paz y la alegría cuando vemos los milagros que vienen de parte de Dios. Familia, esta es una época de milagros, porque está basada en el milagro más grande. Pide por tu milagro, ora por tu milagro, espera tu milagro. Como un regalo de Navidad de Dios, una paz y una alegría y una libertad. Déjame terminar con Juan 6:35, comenzar a terminar con Juan 6:35, que lo tienes ahí en la pantalla. ¿Sabes lo que significa Belén? Jesús nació en Belén, una aldea insignificante. Belén significa casa de pan. Casa de pan, qué hermoso. Casa de pan. Es lo que significa, y es nombrada Belén años antes de que naciera el bebé Jesús ahí. Casa de pan. Y mira lo que Jesucristo dijo. Dice, son palabras de Jesús, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. El pan descendió a esa casa de pan en Belén, y es un pan para todo el mundo. Y entonces los discípulos dijeron, Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Y Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Tiene sentido? Él viene, lo tomamos, lo recibimos, llena ese hueco, y entonces nos sentimos bien. No importa lo que esté sucediendo alrededor, estamos en paz, estamos completos. Tenemos al Rey, tenemos a Dios, tenemos a Jesucristo. Él es el pan de vida. Yo quiero que cierres tus ojos un momento, porque yo sé que conoces de Jesucristo, pero yo quiero llevarte no solamente a conocerlo y a creer en Él, pero a recibirlo. ¿Y cómo lo recibimos? La Biblia habla de que si tú y yo confesamos que Jesús es nuestro Señor y lo crees en tu corazón, entonces eres hecho una nueva criatura. Se te da el derecho de ser hijo de Dios. Y ahí en tu lugar con tus ojos cerrados, seguramente tu corazón está vibrando y es el mismo Dios, el Espíritu Santo, diciéndote, yo quiero llenar, completar tu vida. Y yo quiero que hagamos una oración. Es una oración de fe. Es una oración dirigida al Padre. Déjame guiarte en esta oración. Y es para invitar a Jesucristo a que llene nuestra vida. Y repite conmigo, Papá Dios, yo te doy gracias porque hoy sé que me amas, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo. Mi Dios, yo te pido perdón por mi pecado, por mi rebeldía, por haber caminado lejos de ti. Yo me arrepiento. Y Jesucristo, a ti hoy te nombro el Rey y Señor de mi vida. Ven y llena mi corazón. Llena este hueco que hay en mi corazón. Sé tú mi Rey y mi Señor, hoy y siempre. Amén. Amén. Esta es la oración de fe. Es una oración sencilla, pero ¿sabe qué? Tiene implicaciones eternas. Porque has creído, lo has recibido. Eres hecho hijo de Dios. Eres parte de la familia del Padre. Y vamos a tener toda una eternidad junto con el gran Dios del universo, con Jesús, con su Espíritu Santo. Navidad es Dios cerca. Dios cerca. Cerca de ti, cerca de tu necesidad, cerca de tu duda, cerca de tu pregunta, cerca de tu corazón. Eso es la Navidad. Así que celebremos
como nunca antes.